Hola, hoy vamos a explicar ciertos conceptos de economía de la forma más diluida posible, para que no vayamos perdidos por el mundo. PIB. El Producto Interior Bruto o PIB es el indicador económico por excelencia que nos sirve para entender el estado económico de un país. De seguro lo escuchaste ya muchas veces. Su concepto nos dice que es el valor total de la producción de bienes y servicios de un país en un periodo de tiempo, generalmente un año. Para ponerlo en términos más simples, es el dinero que está circulando en un país, y obviamente un PIB más grande significaría mayor cantidad de dinero en los bolsillos de la gente, lo que entre comillas sería bueno, ¿verdad? Bueno, el principal problema del PIB es que no mide el bienestar social. Para eso tenemos el IDH y el índice de Gini, pero lo explicaremos en un futuro. Bueno, pero ¿cómo se mide el PIB? Existen tres maneras, pero el más entendible es el siguiente. El PIB es la sumatoria del consumo de las personas y los agentes privados, más el gasto público, más las inversiones que se hagan en el país por parte de agentes externos, más las exportaciones y menos las importaciones. También existe el concepto de PIB per cápita, que no es más que dividir el valor total del PIB entre el número de habitantes de una nación. Ahora, cuando las importaciones superan a las exportaciones, sale un nuevo concepto al que denominamos déficit comercial. Por ejemplo, Bolivia tiene un déficit comercial desde hace ya varios años, en este caso debido a que mediante ley el tipo de cambio está fijo en 6.97 bolivianos. Esto sobrevalora los productos bolivianos y hace que estos no sean competitivos a nivel internacional. El déficit comercial puede tener graves consecuencias en una economía. Por ejemplo, causa fuga de capital y hace que un país sea más dependiente de los productos que llegan desde afuera. El tipo de cambio artificial en Bolivia causa la quema excesiva de las reservas internacionales y lo que conlleva a que la moneda nacional sea vulnerable y nos pondría en serios problemas de tener una inflación elevada. El ingreso público es el dinero que el Estado recibe de varias fuentes para posteriormente hacer el gasto público. Proviene de muchos lugares, como ser del cobro de impuestos a las entidades privadas y a los habitantes de un país, dinero que se obtiene de contratos entre entidades privadas y el Estado, como podría ser la venta de terrenos o proyectos de colaboración mutua. Los voluntarios, que provienen de donaciones que agentes económicos externos quieran hacer al país. Ingresos de parte de empresas públicas que maneja un Estado, aunque esto nunca pasa, más bien es al revés. Y el más peligroso, que es la deuda que pueda contraer un país con entidades internas como podría ser el Banco Central o externas como el FMI o el Banco Mundial. Ahora, el gasto público. El gasto público es el dinero que gasta el sector público en llevar a cabo una serie de actividades u objetivos, como podrían ser distribuir la riqueza, mejorar el acceso a la salud de los ciudadanos, asegurar la justicia, mejorar el empleo, fomentar el crecimiento económico, salvaguardar el medio ambiente, permitir el acceso a la educación, garantizar una vida digna y financiar a las Fuerzas Armadas. Pero como la historia nos dijo, el Estado siempre es el peor ente para manejar los recursos, y con gobiernos socialistas no sería gasto público, se llamaría derroche público, como en Bolivia justamente. Pero, ¿qué pasa cuando el gasto público supera a los ingresos? Bueno, este escenario se llama déficit fiscal, que es el indicador más preocupante en un país, y es algo que ocurre en Bolivia ya desde el 2014. Ahora, un economista keynesiano te dirá que esto ocurre porque no recaudas lo suficiente, te pedirá endeudarte más o incrementar más los impuestos. Un economista austriaco te dirá que es porque gastas demasiado, y él te propondrá reducir el gasto público y no endeudarte ni un centavo. Yo comparto la segunda. El déficit fiscal es lo más preocupante porque demuestra la ineficacia de un gobierno al administrar el dinero. Cuando pasa esto, los gobernantes inútiles suelen recurrir a pedir préstamos para financiar el déficit o a quemar reservas internacionales, que es lo que ocurre en Bolivia desde el año 2014. El Estado no puede estar eternamente endeudándose, por lo que un déficit fiscal prolongado haría que un país quiebre y entre a escenarios de hiperinflación, que es algo que ocurre de forma recurrente en Argentina y es la principal causa del desastre de Venezuela. Y esto nos da paso a lo siguiente. Inflación en menos de un minuto. Es la reducción del poder adquisitivo de la moneda. Es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios. O sea que tu platita tenga menos valor, pues. La inflación puede ser causada por diversos motivos. Ahora, la inflación es bastante normal, siempre y cuando paralelamente el poder adquisitivo de las personas también aumente. Pero hay un último caso en el que es bastante peligroso. Cuando un gobierno empieza a tener déficit fiscal, debe recurrir a endeudarse, a quemar reservas internacionales o, en último caso, a imprimir billetes para darle liquidez al Estado. Con esto, la oferta de moneda aumenta, por lo que el Banco Central se ve obligado a comprar moneda nacional para mantener fijo el tipo de cambio. Si el déficit fiscal no lo
logra superarse ni con estas medidas, entonces el Banco Central no podrá aguantar y se verá obligado a devaluar la moneda de forma abrupta, por lo que el dinero de una población de un día para el otro casi que ya no valdrá para nada. A esto lo denominamos hiperinflación, y un buen ejemplo de esto es Venezuela. Bueno, me faltan muchos conceptos por definir y lo haré de aquí a un tiempo. Hago este video porque empezaré a hablar de economía más a profundidad y es importante que mi audiencia entienda los conceptos básicos. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Un saludo y nos vemos en un siguiente video. Chao.